Auviblio. En la descripción de este video encontrarán algunos códigos limitados que les permitirán obtener el audiolibro gratuito en audible.com. Agradeceremos mucho que nos apoyen con una calificación positiva si el audiolibro es de su agrado. Dicho esto, comencemos. Auviblio presenta Tu Poder Invisible, audiolibro completo en español, escrito por Genevieve Veren, narrado por D'Angelo Medina. Prefacio. He desplazado el bolígrafo sobre estas hojas con el propósito y la esperanza de que sus sugerencias puedan brindarle al escucha la llave para abrir el camino hacia la consecución de sus deseos, y para explicarle que no debe tener miedo cuando se encuentre dando pasos sobre la ruta que lo ha de conducir a la posesión de aquello que tanto desea. Esto presupone, por supuesto, que todo aquello que desee poseer tiene como fin común la consecución de una mayor libertad. Por ejemplo, siente que el poseer más dinero, tierras o amigos lo hará más feliz, y por lo tanto, el verdadero fin de poseer estas cosas es la búsqueda de libertad y felicidad. En su esfuerzo por poseer, descubrirá que aquello que realmente necesita es ser, siempre, no solo cuando se le antoje, su mejor yo. Ese yo que comprende que los errores de sus seres queridos son simplemente malentendidos. La sensación de que las posesiones más grandes, sin importar de qué tipo sean, le traerán satisfacción o felicidad por sí mismas, es un grave error. Ninguna persona, lugar o cosa puede darle felicidad. Probablemente puedan darle motivos para estar feliz y un sentimiento de satisfacción momentánea, pero la alegría de vivir proviene de su interior. Por lo tanto, en estas páginas recomiendo que se haga el esfuerzo de ir en busca de aquello que se crea que proporcionará alegría, siempre que, como se dijo anteriormente, realmente se esté buscando la felicidad. También deseo, en este volumen, dar a conocer todas las posibilidades que se abrirán para todo aquel que haga un esfuerzo persistente por comprender la ley de visualización y hacer una aplicación práctica de este conocimiento en cualquier plano en el que se encuentre. La palabra esfuerzo, como se emplea aquí, no significa que el lector entrará en un alto grado de tensión, ya que creo firmemente que todo estudio y meditación deben realizarse sin presión alguna. He procurado demostrar que, al comenzar con la acción creativa o la imagen mental, es seguro que se obtendrán resultados con presteza. Si bien las leyes del universo no pueden ser alteradas, pueden funcionar bajo condiciones específicas, produciendo así resultados para el avance individual que no pueden obtenerse bajo el funcionamiento espontáneo de la ley provista por la naturaleza. Sin embargo, por más que haya mencionado que las posibilidades que le esperan a través de la visualización lo llevarán más allá de todo lo que haya experimentado antes, esto no significa que contradicen la ley de causa y efecto. Si a través de las sugerencias aquí dadas, alguien llega a entender que su mente es el núcleo en donde grandes masas de poder se encuentran en constante movimiento, simplemente esperando que se le dé la dirección adecuada, pues solo existe una, para poder ponerse en acción, y estamos hablando de reacción en forma física y palpable, entonces este libro habrá cumplido su propósito. Trate de recordar que la imagen que piensa, que siente y que ve se refleja en la mente universal y por la ley natural de la acción recíproca debe regresar a usted en forma espiritual o física. El conocimiento de esta ley de acción recíproca entre el individuo y la mente universal le abre libre acceso a todo lo que desee poseer o ser. Debe tener en cuenta que todo esto solo es posible para el individuo que reconoce que obtiene el poder para crear imágenes mentales del espíritu universal de vida que todo lo origina, Dios, y que solo puede ser utilizado en la medida en que se emplee en armonía con la naturaleza del espíritu que lo originó,
Para estar seguros de esto, se debe entender que la relación con este espíritu universal originario es la de padre-hijo, y por solicitud de la mente del hijo, la del padre actúa y reacciona. Siendo esto así, lo que sea que piense y sienta que es, el espíritu creativo de vida lo reproducirá fielmente. Esta es la gran razón para imaginarse a sí mismo y a sus problemas, no como lo que son, sino como desea que sean, y vivir con esa nueva imagen. Un esfuerzo constante por hacer lo antes mencionado, reconociendo siempre que su propia mente es una proyección del espíritu originario, le demostrará que todo lo que existe le pertenece en todo sentido. Capítulo 1. Orden y visualización. El ejercicio de la facultad de visualizar mantiene su mente en orden y atrae hacia usted las cosas que necesita para que su vida sea más placentera y ordenada. Si practica el imaginar deliberadamente lo que desea y lo examina cuidadosamente, pronto encontrará que sus pensamientos y deseos vienen y proceden en una procesión más ordenada que nunca. Habiendo alcanzado un estado de mentalidad ordenada, ya no se encuentra en un estado constante de prisa mental. La prisa es miedo y, en consecuencia, es destructiva. En otras palabras, cuando su entendimiento capta el poder de visualizar el deseo de su corazón y lo mantiene a voluntad, atrae hacia usted todas las cosas necesarias para el cumplimiento de esa imagen mediante las vibraciones armoniosas de la ley de atracción. Se da cuenta de que, dado que el orden es la primera ley del cielo y la visualización coloca las cosas en su elemento natural, entonces visualizar debe ser algo celestial. Todos visualizan, lo sepan o no. Visualizar es el gran secreto del éxito. El uso consciente de este gran poder atrae hacia usted recursos enormemente multiplicados, intensifica su sabiduría y le permite hacer uso de ventajas que antes no reconocía. Ahora podemos volar por el aire, no porque alguien haya sido capaz de cambiar las leyes de la naturaleza, sino porque el inventor de la máquina voladora aprendió a aplicar las leyes de la naturaleza y al hacer un uso ordenado de ellas, produjo el resultado deseado. En lo que respecta a las fuerzas naturales, nada ha cambiado desde el principio. No había aviones en el año 1, porque los de esa generación no podían concebir la idea como una posibilidad práctica de trabajo. Aún no se ha hecho, era el argumento, y no se puede hacer. Sin embargo, las leyes y los materiales para las máquinas voladoras prácticas existían en ese momento como ahora. Troward nos dice que la gran lección que aprendió del avión y la telegrafía inalámbrica es el triunfo de los principios por sobre los precedentes y el trabajo de una idea hasta su conclusión lógica, a pesar del testimonio acumulado de toda la experiencia pasada. Con semejante ejemplo ante usted, ¿no se da cuenta de que se pueden revelar secretos aún mayores? También, que tiene la llave dentro de usted, con la que puede abrir la cámara secreta que contiene el deseo de su corazón. Todo lo que necesita para poder usar esta llave y hacer que su vida sea exactamente como la desea, es una cuidadosa investigación de las causas invisibles que están detrás de cada condición externa y visible. Luego, armonice estas causas invisibles con su concepción y descubrirá que mucho de lo que pensaba que eran sueños fantasiosos, ahora son realidades palpables. Todos sabemos que el globo fue el antepasado del avión. En 1766, Henry Cavendish, un noble inglés, demostró que el hidrógeno era 7 veces más ligero que el aire atmosférico. A partir de ese descubrimiento nació el globo, y a partir del globo ordinario se desarrolló el dirigible, una aeronave con forma de cigarro. El estudio de la aeronáutica y las leyes de la locomoción aérea de las aves y los proyectiles llevó a la creencia de que se podría desarrollar un mecanismo mediante el cual se podría hacer que máquinas más pesadas que el aire viajaran de un lugar a otro
y permanecieran en el aire mediante el mantenimiento de una gran velocidad, que superaría por fuerza propulsora la ley ordinaria de la gravitación. El profesor Langley de Washington, que desarrolló gran parte de la teoría que otros mejoraron después, fue objeto de mucha burla cuando envió un modelo de avión solo para que enterrara la nariz en el agua fangosa del Potomac. Pero los hermanos Wright, que experimentaron en la última parte del siglo XIX, se dieron cuenta de la posibilidad de viajar por el aire en una máquina que no tenía una bolsa de gas. Se vieron a sí mismos disfrutando de este medio de transporte con gran facilidad. Se dice que uno de los hermanos le decía al otro, cuando sus variados experimentos no salían como esperaban: «Está bien, hermano, me veo montando en esa máquina y se desplaza con facilidad y constancia». Los hermanos Wright sabían lo que querían y tenían la imagen de su objetivo constantemente delante de ellos. Al visualizar o hacer una imagen mental, usted no está intentando cambiar las leyes de la naturaleza, las está cumpliendo. Su objetivo al visualizar es poner las cosas en un orden regular tanto mental como físico. Cuando se dé cuenta de que este método de emplear el poder creativo tiene como fin inequívoco la realización de sus deseos, su confianza en la misteriosa pero infalible ley de la atracción será imperturbable. Nada puede sacudirla. No siente nunca que es necesario quitarle nada a nadie más. Ha aprendido que pedir y buscar tienen como correlativos el recibir y encontrar. Sabe que todo lo que se requiere es hacer que la sustancia plástica del universo fluya hacia los moldes del pensamiento que proporciona su intenso deseo a través de la imagen proyectada. Capítulo 2. ¿Cómo atraer todo aquello que desea? El poder que reside dentro de usted y le permite formar una imagen mental es el punto de partida de todo lo que existe. En su estado original, es la sustancia amorfa indiferenciada de la vida. Su imagen mental forma el molde, por así decirlo, en el que esta sustancia amorfa toma forma. Visualizar o ver mentalmente las cosas y las condiciones como desea que sean es la condensación, el poder de especialización en usted que podría ilustrarse con la lente de una linterna mágica. La linterna mágica es uno de los mejores símbolos de esta facultad de imágenes. Ilustra el trabajo del espíritu creativo en el plano de la iniciativa y la selección de una forma notablemente clara. La linterna de su mente se enciende con la luz de su voluntad, es decir, enciende su deseo con absoluta fe en que el espíritu creativo de vida en usted está haciendo el trabajo. Por el flujo constante de luz de la voluntad sobre el espíritu, la imagen deseada se proyecta sobre la pantalla del mundo físico, una reproducción exacta de la diapositiva ilustrada en su mente. Visualizar sin una voluntad lo suficientemente firme como para inhibir todo pensamiento y sentimiento contrario a su imagen sería tan inútil como una linterna mágica sin luz. Por otro lado, si su voluntad está lo suficientemente desarrollada como para mantener su imagen en pensamiento y sentimiento sin ningún «y si», simplemente comprendiendo que su pensamiento es el gran poder de atracción, entonces su imagen mental es tan segura de ser proyectada en la pantalla de su mundo físico como cualquier diapositiva ilustrada puesta en la mejor linterna mágica jamás creada. Intente proyectar la imagen en una linterna mágica con una luz que se mueve constantemente de un lado a otro, y tendrá el efecto de una voluntad incierta. Es necesario que su imagen mental se apoye sobre una voluntad fuerte y firme, así como es necesaria una luz intensa para caminar con firmeza en la oscuridad. La alegre seguridad con la que hace su imagen es el poderoso imán de la fe, y nada puede destruirlo. Usted es más feliz de lo que nunca fue, porque ha aprendido a saber dónde está su fuente de suministro y confía en su respuesta inagotable a su dirección dada. Al fin y al cabo, la felicidad es lo único que todo ser humano desea,
y el estudio de la visualización permite sacarle a la vida más provecho de lo que jamás había imaginado. ¿Ya puede verlo? Se siguen abriendo cada vez más posibilidades ante usted. Un hombre de negocios me dijo una vez que, desde que practicaba la visualización y se formaba el hábito de dedicar unos minutos cada día a pensar en su trabajo tal y como deseaba que fuera de una manera amplia, su negocio se había duplicado con creces en 6 meses. Su método consistía en entrar en una habitación todas las mañanas antes del desayuno y hacer un inventario mental de su negocio tal como lo había dejado la noche anterior, y luego ampliarlo. Decía que al repetir este acto, sus asuntos tenían un éxito notable. Se veía a sí mismo en una oficina haciendo todo lo que quería hacer. Su ocupación le obligaba a conocer a muchos extraños cada día. En su imagen mental, se veía a sí mismo conociendo a estas personas, comprendiendo sus necesidades y satisfaciéndolas de la manera que deseaban. Este hábito, decía, había fortalecido y estabilizado su voluntad de una manera casi inconcebible. Además, al ver así mentalmente las cosas tal y como las deseaba, había adquirido la sensación de confianza de que un cierto poder creativo se ejercía, para él y a través de él, con el fin de mejorar su pequeño mundo. Cuando comience a visualizar con la seriedad pertinente, es posible que sienta, como muchos otros, que alguien más puede estar formando una imagen mental que esté en contra de sus objetivos. No se preocupe innecesariamente por esto. Simplemente tenga en cuenta de que el proyectar una imagen mental es un ejercicio ordenado del poder creativo universal y que debe ser aplicado de manera específica y sin la intención de dañar los planes de otro. Entonces, puede estar seguro de que nadie podrá oponerse a usted. La ley universal de la armonía lo impide. Esfuércese por tener en cuenta que su imagen mental es la mente universal que ejerce específicamente sus poderes inherentes de iniciativa y selección. Dios, o mente universal, hizo al hombre con el propósito especial de diferenciarse a través de él. Todo lo que es, nació de la misma manera, por esta misma ley de autodiferenciación, y con el mismo propósito. Primero la idea, la imagen mental, o el prototipo de la cosa, que es la cosa misma en su forma incipiente o plástica. El gran arquitecto del universo se contempló a sí mismo manifestándose a través de su polo opuesto, la materia, y la idea se expandió y proyectó hasta que tenemos un mundo y muchos mundos. Mucha gente pregunta, ¿pero por qué deberíamos tener un mundo físico? La respuesta es, porque es la naturaleza de la sustancia originaria solidificarse, bajo la directiva en un lugar de la actividad, así como es la naturaleza de la cera endurecerse cuando se enfría, o el yeso volverse firme y sólido cuando se expone al aire. Su imagen en esta misma sustancia divina en su estado fluido tomando forma a través del centro individualizado de la operación divina, su mente, y no hay poder que impida que esta combinación de sustancia espiritual se convierta en forma física. La naturaleza del espíritu es completar su trabajo, y una idea no está completa hasta que se ha convertido en algo físico y palpable. Nada puede impedir que su imagen se concrete, excepto el mismo poder que la hizo nacer, usted mismo. Suponga que desea tener una habitación más ordenada. Mira su habitación y la idea de orden le sugiere cajas, armarios, estanterías, ganchos, etc. La caja, el armario, los ganchos, todas son ideas concretas de orden, vehículos a través de los cuales se sugieren el orden y la armonía. Capítulo 3. Relación entre la forma mental y la física. Algunas personas consideran que no es muy adecuado visualizar las cosas. Es demasiado material, dicen. Pero la forma material es necesaria para el autorreconocimiento del espíritu desde el punto. Y este es el medio a través del cual se lleva a cabo el proceso creativo. Por lo tanto,
lejos de que la materia sea una ilusión y algo que no debe ser. Como han enseñado algunos maestros metafísicos, la materia es el canal necesario para la autodiferenciación del espíritu. Sin embargo, no es mi deseo llevarlo a un largo y tedioso razonamiento científico para eliminar el misterio de la visualización y ponerlo sobre una base lógica. Naturalmente, cada individuo lo hará a su manera. Mi único deseo es enseñarle el camino más fácil que conozco, que es el camino por el que me guía Troward. Tengo la certeza de que usted concluirá como yo que el único misterio en relación con la visualización es el misterio de la vida que toma forma, gobernada por leyes inmutables y fácilmente comprensibles. Todos poseemos más poder y mayores posibilidades de lo que creemos, y visualizar es uno de los mayores poderes. Aporta un grado extra de análisis a ciertas observaciones. Cuando nos detenemos a pensar por un momento, nos damos cuenta de que para que exista un cosmos, debe haber una mente cósmica que vincula todas las mentes individuales a una cierta unidad genérica de acción, produciendo así todas las cosas como realidades y nada como ilusiones. Si toma este pensamiento de Troward y lo medita sin prejuicios, seguramente se dará cuenta de que la forma material concreta es una necesidad absoluta del proceso creativo. También que la materia no es una ilusión, sino un canal necesario a través del cual la vida se diferencia. Si considera la materia en su orden correcto como el polo opuesto al espíritu, no encontrará ningún antagonismo entre ellos. Al contrario, juntos constituyen un todo armonioso. Y cuando se da cuenta de esto, siente, en su práctica de visualizar, que está trabajando de causa a efecto, de principio a fin. En realidad, su imagen mental es el trabajo especializado del espíritu originario. Se podría hablar durante horas sobre hechos netamente científicos, demostrando, como dice Troward, que la materia prima para la formación de los sistemas solares está universalmente distribuida por todo el espacio. Sin embargo, la investigación muestra que mientras los cielos están salpicados de millones de soles, hay espacios que no muestran signos de actividad cósmica. Siendo esto cierto, debe haber algo que inició la actividad cósmica en ciertos lugares, mientras que pasó por encima de otros en los que la materia prima estaba igualmente disponible. A primera vista, se podría atribuir el desarrollo de la energía cósmica a las propias partículas etéricas. Sin embargo, al analizarlo con mayor profundidad, encontramos que esto es matemáticamente imposible en un medio que está igualmente distribuido en el espacio, ya que todas sus partículas están en equilibrio, por lo que ninguna partícula posee en sí misma un mayor poder de originar movimiento que la otra. Así, encontramos que el movimiento inicial, aunque actúa en y a través de las partículas de la sustancia primaria, no son las partículas mismas. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del espíritu. El mismo poder que trajo la sustancia universal a la existencia traerá su pensamiento individual o imagen mental a la forma física. No hay ninguna diferencia en el tipo de poder. La única diferencia es una diferencia de escala. El poder y la sustancia son los mismos, solo que al elaborar su imagen mental, ha transferido su energía creativa del universal a la escala de lo particular y está trabajando de la misma manera infalible desde su centro específico, su mente. Capítulo 4. El funcionamiento de su imagen mental. El funcionamiento de un gran sistema telefónico nos puede servir de analogía. La central principal se subdivide en muchos ramales. Cada ramal está en conexión directa con su fuente, y cada rama individual, que reconoce la fuente de su existencia, informa de todo a la central. Por lo tanto, cuando se requiere ayuda de cualquier tipo, nuevos suministros, reparaciones difíciles o un sinfín de otras cosas, la rama necesitada acude inmediatamente a su central.
No se le ocurriría remitir sus dificultades o sus éxitos a la central principal de un sistema de telégrafo, aunque pertenezcan a la misma organización. Estas diferentes centrales de ramales saben que la única solución para cualquier dificultad debe provenir de la central desde la que fueron proyectadas. Si nosotros, como ramas individuales de la mente universal, remitiéramos nuestras dificultades de la misma manera confiada a la fuente de la que fuimos proyectados y utilizáramos los remedios que nos ha proporcionado, nos daríamos cuenta de lo que Jesús quiso decir cuando dijo: «Pedid y recibiréis». Todos recibiríamos nuestros equipamientos. Sin duda, el Padre debe suplir al Hijo. El tronco del árbol no puede dejar de proveer a sus ramas. Todo lo animado o inanimado es llamado a la existencia o lo sobresaliente por un poder que en sí mismo no se destaca. El poder que crea la imagen mental, la sustancia espiritual que origina su deseo representado, no se destaca. Proyecta la sustancia de sí mismo, que es una contraparte solidificada de sí mismo, mientras permanece invisible para el ojo físico. Solo apreciarán el valor de la visualización aquellos que sean capaces de comprender el significado de Pablo cuando dijo: «Los mundos fueron formados por la palabra de Dios. Las cosas que se ven no están hechas de cosas que aparecen». No hay nada inusual o misterioso en la idea de que su deseo ilustrado se convierta en una evidencia material. Es el funcionamiento de una ley natural universal. El mundo fue proyectado por la autocontemplación de la mente universal, y esta misma acción está teniendo lugar en su rama individualizada que es la mente del hombre. Todo en el mundo entero tiene su comienzo en la mente y viene a la existencia exactamente de la misma manera, desde el sombrero en su cabeza hasta las botas en sus pies. Todos son pensamientos proyectados y solidificados. Su avance personal en la evolución depende de su uso correcto del poder de visualizar, y su uso depende de si reconoce que usted mismo, es un centro particular a través y en el cual el espíritu originario está encontrando siempre una nueva expresión para las potencialidades ya existentes dentro de sí mismo. Esto es la evolución. Ese despliegue continuo de las cosas existentes aunque exteriormente invisibles. Su imagen mental es la fuerza de atracción que evoluciona y combina la sustancia originaria en una forma específica. Su imagen es la central de unión y evolución, por así decirlo, a través de la cual el espíritu creativo originario se expresó. Su acción creadora es ilimitada, sin principio ni fin, y siempre progresiva y ordenada. Procede etapa por etapa, siendo cada etapa una preparación necesaria para la que sigue. Veamos ahora si podemos hacernos una idea de las diferentes etapas por las que las cosas del mundo han llegado a existir. Troward dice: si podemos llegar al principio de funcionamiento que produce estos resultados, podemos darle muy rápida y fácilmente una aplicación personal. Primero, vemos que el pensamiento de la vida o el espíritu creador sobre sí mismo es la simple conciencia de su propio ser, y esto produjo un primer éter, una sustancia universal a partir de la cual crece todo en el mundo. Troward también nos dice que, aunque esta conciencia de ser es una base necesaria para cualquier otra posibilidad, no hay mucho de qué hablar. Lo mismo ocurre con el espíritu individualizado, que es usted mismo. Antes de considerar la idea de hacer una imagen mental de su deseo como algo práctico, debe tener alguna idea de su ser, de su yo soy. Y tan pronto como es consciente de su yo soy, comienza a desear disfrutar de la libertad que esta conciencia sugiere. Quiere hacer más y ser más. Y a medida que realiza este deseo dentro de usted, el espíritu localizado comienza a realizar actividades conscientes en usted. Lo que más le preocupa es la acción específica del espíritu creador de la vida, la mente universal especializada. El germen divino localizado en usted es su personalidad, su individualidad. Y puesto que la alegría de la libertad absoluta es la naturaleza inherente de este germen divino,
Es natural que se esfuerce por disfrutar a través de su centro específico. Y a medida que crece en la comprensión de que su ser, su individualidad, es Dios particularizándose, desarrolla naturalmente tendencias divinas. Quiere disfrutar de la vida y la libertad. Quiere libertad en sus asuntos así como en su conciencia, y es natural que así sea. Siempre con este deseo progresivo, hay una débil imagen mental. A medida que su deseo y su reconocimiento crecen hasta convertirse en un deseo intenso, este deseo se convierte en una imagen mental clara. Por ejemplo, una joven que estudia música desea tener un piano en casa para poder practicar. Desea tanto el piano que lo ve mentalmente en una de las habitaciones. Sostiene la imagen del piano y se entrega a la reflexión mental del placer y la ventaja que supondrá tener el piano en el rincón del salón. Un día lo encuentra allí tal y como lo había imaginado. A medida que crezca en la comprensión de quién es, de dónde viene y cuál es el propósito de su ser, cómo va a cumplir el propósito para el que está destinado, proporcionará cada vez más un centro a través del cual el espíritu creativo de la vida puede disfrutar. Y se dará cuenta de que solo puede haber un proceso creativo que llene todo el espacio, que es el mismo en su potencialidad, ya sea universal o individual. Además, todo lo que existe, ya sea en el plano de lo visible o de lo invisible, tuvo su origen en la acción localizada del pensamiento o de una imagen mental. Y esto lo incluye a usted mismo, porque es el espíritu universal localizado y la misma acción creativa la que está teniendo lugar a través de usted. Ahora se preguntará, sin duda, ¿por qué hay tanta enfermedad y miseria en el mundo? Si el mismo poder e inteligencia que trajo el mundo a la existencia está en funcionamiento en la mente del hombre, ¿por qué no se manifiesta como fuerza, alegría, salud y abundancia? Si uno puede tener sus deseos satisfechos simplemente haciendo una imagen mental de ese deseo, aferrándose a él con la voluntad y haciendo sin ansiedad en el plano exterior lo que parezca necesario para llevar el deseo a su cumplimiento, entonces no parece haber razón para la existencia de la enfermedad y la pobreza. Seguramente nadie desea ninguna de las dos cosas. La primera razón es que pocas personas se toman la molestia de investigar el principio de funcionamiento de las leyes de la vida. Si lo hicieran, pronto se convencerían de que no hay necesidad de la enfermedad y la pobreza que vemos a nuestro alrededor. Se darían cuenta de que la visualización es un principio y no una falacia. Hay unos pocos que han encontrado que vale la pena estudiar esta simple, aunque absolutamente infalible ley que los librará de la esclavitud. Sin embargo, la raza en su conjunto no está dispuesta a dedicar el tiempo necesario a este estudio. O es demasiado simple, o demasiado difícil. Puede que se hagan una idea de su deseo con un poco de comprensión de la visualización durante un día o dos, pero lo más frecuente es que sea durante 1 hora aproximadamente. Pero si insiste en verse mentalmente rodeado de cosas y condiciones como desea que sean, comprenderá que la energía creadora envía su sustancia plástica en la dirección indicada por la tendencia de sus pensamientos. Aquí reside la ventaja de mantener su pensamiento en forma de imagen mental. Cuanto más entusiasmo y fe sea capaz de poner en su imagen, más rápidamente se convertirá en forma visible, y su entusiasmo aumentará al mantener su deseo en secreto. En el momento en que lo comenta a cualquier alma viviente, en ese momento su poder se debilita. Su poder, su imán de atracción no es tan fuerte, y en consecuencia no puede llegar tan lejos. Cuanto mejor se guarda el secreto entre su mente y su ser exterior, más vitalidad le da a su poder de atracción. Uno cuenta sus problemas para debilitarlos, para quitárselos de la cabeza, y cuando un pensamiento se da a conocer, su poder se disipa. Háblelo con usted mismo, e incluso escríbalo, y destruye enseguida el papel. Sin embargo, esto no significa que debe esforzarse intensamente para presionar el poder de trabajar su imagen en las líneas especiales que usted cree que debería.
Ese método pronto lo agotaría y obstaculizaría el cumplimiento de su propósito. No es necesario que muera un pariente rico o que alguien pierda una fortuna en la calle para materializar los $10,000 que se imagina mentalmente. Uno de los porteros del edificio en el que vivo escuchó muchos de los deseos de los visitantes que salían de mi departamento. El deseo medio era de $500. Consideró que $5 estaban más a su alcance y empezó a visualizarlos, sin la menor idea de dónde o cómo iba a conseguirlos. Mi loro salió volando por la ventana y llamé por teléfono a los hombres del patio para que me lo trajeran. Uno lo cogió y le mordió en el dedo. El portero, que llevaba guantes y no temía una herida similar, lo cogió y me lo trajo. Le di 5 billetes de $1 por el servicio. Esta repentina recompensa le sorprendió. Me dijo con entusiasmo que había estado visualizando por solo $5, simplemente por haber oído que otros visualizaban. Estaba encantado con la inesperada realización de su imagen mental. Todo lo que tiene que hacer es formar una imagen mental del deseo de su corazón, mantenerla alegremente a voluntad, siempre consciente de que el mismo poder infinito que trajo el universo a la existencia lo trajo a usted a la forma con el propósito de disfrutar en y a través de usted. Y puesto que es todo vida, amor, luz, poder, paz, belleza y alegría, y es el único poder creativo que existe, la forma que toma en y a través de usted depende de la dirección que le dé su pensamiento. En usted está indiferenciada, esperando tomar cualquier dirección que se le dé a medida que pasa por el instrumento creado con el propósito de autodistribuirse. Es este poder el que le permite transferir sus pensamientos de una forma a otra. El poder de cambiar su mente es el poder universal individualizado que toma la iniciativa, dando dirección a la sustancia fluida contenida en cada pensamiento. Es la cosa más simple del mundo dar a esta sustancia plástica altamente sensible cualquier forma que desee a través de la visualización. Cualquiera puede hacerlo con un pequeño esfuerzo. Una vez que crea realmente que su mente es un centro a través del cual la sustancia plástica de todo lo que hay en su mundo toma forma involuntaria, la única razón por la que su imagen no siempre se materializa es porque ha introducido algo antagónico al principio fundamental. Muy a menudo, este elemento destructivo es causado por la frecuencia con la que cambia sus imágenes. Después de muchos cambios de este tipo, usted decide que su deseo original es lo que realmente quiere después de todo. Tras esta conclusión, comienza a preguntarse por qué, siendo esta su primera imagen, aún no se ha materializado. La sustancia plástica con la que está tratando mentalmente es más delicada que la película fotográfica más sensible. Si, al hacer una foto, recordara de repente que ya había hecho una foto en esa misma placa, no esperaría un resultado perfecto de ninguna de las dos imágenes. Por otro lado, puede haber hecho 2 fotos en la misma placa inconscientemente. Cuando la placa se ha revelado y la imagen se ve físicamente, no condena el principio de la fotografía, ni le desconcierta entender por qué su imagen ha resultado tan insatisfactoria. No cree que sea imposible obtener una imagen buena y clara del objeto en cuestión. Sabe que puede hacerlo, simplemente comenzando desde el principio, poniendo una nueva placa, y determinado a ser más cuidadoso al tomar su foto la próxima vez. Si se siguen estas líneas, usted está seguro de obtener un resultado satisfactorio. Si procede de la misma manera con su fotografía mental, haciendo su parte con la correspondiente confianza, el resultado será igual de perfecto. Las leyes de la visualización son tan infalibles como las de la fotografía. De hecho, la fotografía es el resultado de la visualización. De nuevo, sus resultados al visualizar y sus deseos pueden ser imperfectos o retrasados por el mal uso de este poder, debido al pensamiento de que el cumplimiento de su deseo depende de ciertas personas o condiciones. El principio originario no depende en absoluto de ninguna persona, lugar o cosa. No tiene pasado ni conoce el futuro.
La ley es que el principio creador originario de la vida es el universal aquí y el eterno ahora. Por lo tanto, la experiencia pasada no tiene relación con su imagen actual. En consecuencia, no intente obtener su deseo a través de un canal que puede no ser natural para él, aunque le parezca razonable. Su sentimiento debe ser que la cosa o la conciencia que tanto desea es normal y natural, una parte de usted mismo, una forma para su evolución. Si puede hacer esto, no hay poder que le impida disfrutar de la realización de la imagen que tiene entre manos o de cualquier cosa. Capítulo 5. Expresiones de principiantes. Cientos de personas se han dado cuenta de que visualizar es una lámpara de Aladino para quien tiene una voluntad poderosa. El general Foch dice que sus sentimientos estaban tan ultrajados durante la guerra franco-prusiana de 1870 que se visualizó a sí mismo dirigiendo un ejército francés contra los alemanes hasta la victoria. Dice que realizó su imagen, fumó su pipa y esperó. Este es el resultado de la visualización que todos conocemos. Una famosa actriz escribió un largo artículo en uno de los principales periódicos de domingo el pasado invierno, en el que describía cómo se deshacía de la grasa y el peso excesivo de su cuerpo, viendo constantemente su figura tal y como la deseaba. Me llegó una carta muy interesante de la esposa de un médico mientras yo daba una conferencia en Nueva York. Comenzó diciéndome que esperaba que nunca interrumpiera mis conferencias sobre la visualización, para que la humanidad se diera cuenta del gran poder de esta práctica. Contando su propia experiencia, dijo que había nacido en el East Side de New York, en el barrio más pobre. Desde su infancia, había acariciado el sueño de casarse algún día con un médico. Este sueño se fue convirtiendo en una imagen mental fija. El primer puesto que obtuvo fue el de niñera en la familia de un médico. Al dejar este lugar, entró a trabajar en la familia de otro médico. La esposa de su empleador falleció, y con el tiempo, el médico se casó con ella, fruto de su tan imaginado anhelo. Después de eso, tanto ella como su marido concibieron la idea de poseer una granja de frutas en el sur. Se formaron una imagen mental de la idea y pusieron su fe en su eventual realización. La carta que me envió procedía de su granja frutícola en el sur. Fue mientras estaba en la granja que la esposa del médico me escribió. Su segunda imagen mental había visto la luz de la materialización. Todos los días me llegan muchas cartas de naturaleza similar. El siguiente es un caso que se publicó en el New York Herald el pasado mes de mayo. Atlantic City, 5 de mayo. Se trataba de una mujer mayor, y cuando fue procesada hoy ante el juez Clarence Goldenberg, en el tribunal de policía, estaba tan débil y cansada que apenas podía mantenerse en pie. El juez preguntó al asistente del tribunal de qué se le acusaba. «De robar una botella de leche, señoría», repitió el agente. «La cogió de la puerta de una casa pequeña del centro de la ciudad, antes de que amaneciera esta mañana». «¿Por qué lo hizo?», preguntó el juez Goldenberg. «Tenía hambre», dijo la anciana. «No tenía ni un centavo en el mundo, y no había forma de conseguir nada para comer, salvo robarlo. Pensé que a nadie le importaría que cogiera una botella de leche». «¿Cómo se llama?», preguntó el juez. «Weinberg», dijo la anciana. «Elizabeth Weinberg». El juez Goldenberg le hizo algunas preguntas sobre sí misma. Luego dijo: «Bueno, usted no es muy rica ahora, pero ya no es más pobre. Llevo meses buscándola. Tengo $500 que le pertenecen de la herencia de un pariente. Soy el albacea de la herencia». El juez Goldenberg pagó la multa de la mujer de su propio bolsillo y luego la acompañó a su despacho, donde le entregó su herencia y envió a un policía a buscarle un alojamiento. Más tarde,
me enteré que esta mujercita había estado deseando e imaginando mentalmente $500, ignorando cómo podrían llegar a ella. Pero ella mantuvo su visión y la fortaleció con su fe. En un número reciente de Good Housekeeping, había un artículo de Addington Bruce, titulado Fortaleciendo su columna vertebral mental. Es muy instructivo, y a cualquiera le beneficiaría leerlo. Dice, en parte, acostúmbrese a dedicar unos momentos cada día a pensar en su trabajo de forma amplia e imaginativa, como una necesidad vital para usted mismo y un servicio útil para la sociedad. Huntington, el gran magnate de los ferrocarriles, antes de comenzar a construir su carretera de costa a costa, dijo que realizó cientos de viajes a lo largo de la línea antes de que hubiera un tendido de rieles. Se dice que se sentaba durante horas con un mapa de los Estados Unidos delante de él y viajaba mentalmente de costa a costa, igual que hacemos nosotros ahora sobre su imagen mental cumplida. Sería posible poner foco sobre cientos de casos similares. El mejor método para imaginar lo que se desea es sencillo y agradable, una vez que se ha comprendido el principio que lo sustenta lo suficientemente bien como para creerlo. En primer lugar, y por encima de todo, asegúrese de que es eso lo que realmente desea. Luego, especialice su deseo según estas líneas. Capítulo 6. Sugerencias para lograr su imagen mental. Tal vez quiera sentir que ha vivido con algún propósito. Quiere estar contento y ser feliz, y siente que con buena salud y con un negocio exitoso podría disfrutar de este estado de ánimo. Cuando esté seguro de que es eso lo que anhela, proceda a imaginarse a usted mismo saludable y a su negocio tan exitoso como naturalmente puede concebir que llegue a ser. El mejor momento para crear su imagen definitiva es justo antes del desayuno y por la noche antes de acostarse. Como es posible que esto le tome algún tiempo, puede ser necesario levantarse más temprano de lo habitual. Vaya a una habitación en la que no lo molesten. Medite unos instantes sobre el funcionamiento práctico de la ley de la visualización y pregúntese, ¿cómo llegaron a existir las cosas que me rodean? ¿De qué manera me pueden ayudar a entrar en contacto más rápidamente con el suministro invisible? Alguien pensó que la comodidad se expresaría y experimentaría mejor sentándose en una silla que en el suelo. El principio de la meditación, la silla, fue el deseo de estar a gusto. Con ello surgió la imagen de una especie de silla. El mismo principio se aplica al sombrero y a la ropa que usted lleva. Profundice con cuidado en este pensamiento del principio que hay detrás de la cosa. Establezcalo como una experiencia personal. Hágalo un hecho para su conciencia. Si es minucioso en esto, se encontrará en la conciencia profunda bajo la superficie de su propio poder de pensamiento. A continuación, abra una ventana. Respire profundamente unas 10 veces y durante ese tiempo, dibuje un gran círculo imaginario de luz a su alrededor. Mientras inhala, manteniéndose en el centro de este círculo de luz, vea grandes rayos de luz saliendo del círculo y entrando en su cuerpo por todos los puntos, centralizándose en su plexo solar. Mantenga la respiración unos instantes en esta luz central de su cuerpo, el plexo solar, y luego exhale lentamente. Mientras hace esto mentalmente, ve rayos imaginarios o destellos de luz subiendo por el cuerpo y bajando y saliendo por los pies. Rocíe mentalmente todo su cuerpo con esta luz imaginaria. Cuando haya terminado el ejercicio de respiración, siéntese en una silla cómoda y erguida y sepa mentalmente que hay una sola vida, una sustancia, y que esta sustancia vital del universo se complace en reconocerse a sí misma en usted. Repita alguna afirmación de este tipo, hasta que sienta la verdad y la realidad de las palabras que está afirmando. Entonces, comience a crear su imagen. Tanto si su deseo es un estado de conciencia o una posesión grande o pequeña,
Comience por el principio. Si quiere una casa, empiece por verse a sí mismo en el tipo de casa que desea. Recórrala, tomando nota cuidadosamente de las habitaciones, de la ubicación de las ventanas y de otros detalles que le ayuden a sentir la realidad de su concepto. Puede cambiar algunos de los muebles y mirarse en algunos espejos solo para ver lo sano, rico y feliz que se ve. Repase su imagen una y otra vez hasta que sienta la realidad de la misma, y luego escríbalo todo tal y como lo ha visto, con el sentimiento de que lo mejor que hay es mío, no hay límite para mí, porque mi mente es un centro de operación divina, y su imagen está tan segura de hacerse realidad en su modo físico como el sol de brillar. Capítulo 7. Cosas para recordar. En el uso de su poder de pensamiento para la producción de nuevas conciencias. 1. Asegúrese de saber qué condiciones desea producir. Luego, sopese cuidadosamente a qué otros resultados conducirá el cumplimiento de su deseo. 2. Al dejar que su pensamiento se detenga en una imagen mental, usted está concentrando el espíritu creativo a este centro, donde todas sus fuerzas son igualmente equilibradas. 3. Visualizar lleva a su mente objetiva a un estado de equilibrio que le permite dirigir conscientemente el flujo del espíritu hacia un propósito definitivamente reconocido y guiar cuidadosamente su pensamiento para que no incluya un flujo en la dirección opuesta. 4. Debe tener siempre en mente que está tratando con una maravillosa energía potencial que aún no tiene una forma definida y que será por la acción de su mente que ésta tomará una forma en particular, según el molde que desee utilizar. Su imagen lo ayuda a mantener su mente fija en el hecho de que la afluencia de esta energía creativa está teniendo lugar. También por su imagen mental, está determinando la dirección que desea que tome el poder creativo sensible, y al hacer esto, la exteriorización de su imagen es una certeza. 5. Cuando visualice correctamente, recuerde que un esfuerzo extenuante frustra su propósito y sugiere a la conciencia que se está luchando con algún tipo de fuerza adversa, lo cual no será de ayuda para mantener clara su imagen mental. 6. Al mantener su imagen en un estado de ánimo alegre, excluye todos los pensamientos que dispersarían el núcleo espiritual de su imagen. Debido a que la ley es creativa en su acción, su deseo representado está seguro de cumplirse. 7. La séptima y gran cosa para recordar en la visualización es que usted está creando una imagen mental con el fin de determinar la calidad que está dando a la sustancia y energía previamente indiferenciadas, en lugar de organizar las circunstancias específicas para su manifestación. Ese es el trabajo del propio poder creativo. Construirá sus propias formas de expresión de forma natural, si se lo permite, y se ahorrará una gran cantidad de ansiedad innecesaria. Lo que realmente desea es la expansión en una determinada dirección, ya sea de salud, riqueza o lo que sea. Y mientras lo obtenga, como seguramente lo hará si se aferra con confianza a su imagen, ¿qué importa si le llega por algún canal con el que pensaba que podía contar o a través de algún otro de cuya existencia no tenía idea? Usted está concentrando energía de un tipo particular para un propósito particular. Téngalo en cuenta y deje que los detalles específicos se ocupen de sí mismos y nunca mencione su intención a nadie. Recuerde siempre que la naturaleza, desde su superficie claramente visible hasta sus profundidades más arcanas, es un vasto almacén de luz enteramente dedicado a su uso individual. Su unidad consciente con el gran todo es el secreto del éxito, y una vez que haya comprendido esto, podrá disfrutar de la posesión del todo o de una parte de él a voluntad, porque por su reconocimiento lo ha logrado y puede hacerlo cada vez más suyo. No olvide nunca que toda cosa física, ya sea a su favor o en su contra, fue un pensamiento sostenido antes de ser una cosa.
El pensamiento como tal no es bueno ni malo. Es una acción creativa y siempre toma forma física. Por lo tanto, los pensamientos en los que usted se sustenta se convierten en las cosas que posee o no posee. Capítulo 8. ¿Por qué inicié el estudio de la ciencia mental? Con frecuencia me han preguntado sobre mis razones para emprender el estudio de la ciencia mental y sobre los resultados de mi búsqueda, no solo en el conocimiento de los principios, sino también en la aplicación de ese conocimiento al desarrollo de mi propia vida y experiencia. Tales indagaciones son justificables, porque quien ensaya el papel de mensajero y maestro de las verdades psicológicas solo puede ser eficaz y convincente si las ha puesto a prueba en el laboratorio de la experiencia mental. Esto es particularmente cierto en mi caso, como única alumna personal de Thomas Troward, el mayor maestro de la ciencia mental de la actualidad, cuya enseñanza se basa en la relación que mantiene la mente individual con la mente creativa universal, que es la dadora de vida, y la manera en que esa relación puede ser invocada para asegurar la expansión y la expresión más plena de la vida individual. El impulso inicial hacia el estudio de la ciencia mental fue una abrumadora sensación de soledad. En toda vida debe haber algunas experiencias de aislamiento espiritual como las que, en ese periodo, impregnaron mi vida. A pesar de que cada día me encontraba en medio de amigos, rodeada de alegría y felicidad, me invadía un sentimiento persistente de que estaba sola en el mundo. Llevaba unos 3 años de viudez, vagando de país en país, buscando la tranquilidad. Las circunstancias y el entorno de mi vida eran tales que mis amigos me consideraban una joven inusualmente afortunada. Aunque reconocían que había sufrido una gran pérdida con la muerte de mi marido, sabían que me había dejado bien provista, libre para ir a cualquier parte a gusto y con muchos amigos. Sin embargo, si mis amigos hubieran podido penetrar en mis emociones más íntimas, habrían encontrado una profunda sensación de vacío y aislamiento. Este sentimiento me llevó a buscar infructuosamente en el exterior lo que más tarde supe que solo podía obtenerse en el interior. Estudié la ciencia cristiana, pero no me dio ningún consuelo, aunque me di cuenta del gran trabajo que estaban haciendo los científicos, e incluso tuve el placer y el privilegio de conocer personalmente a la señora Eddy. Pero me fue imposible aceptar las enseñanzas fundamentales de la ciencia cristiana y hacer una aplicación práctica de ellas. Cuando estaba a punto de abandonar la búsqueda de satisfacción y resignarme a retomar una vida de aparente diversión, un amigo me invitó a visitar al gran vidente y maestro Abdul Baha. Después de mi entrevista con este hombre tan maravilloso, mi búsqueda de satisfacción comenzó a dar un giro. Él me dijo que viajaría por todo el mundo buscando la verdad y que cuando la encontrara, hablaría de ella. El cumplimiento de la declaración de este gran vidente parecía entonces imposible, pero era un estímulo, y al menos indicaba que mi búsqueda anterior había sido en la dirección equivocada. De una forma débil y a tientas, comencé a encontrar alegría en mi interior, simplemente porque él me había insinuado que debía encontrar la verdad. Eso fue lo más importante y casi lo único que recuerdo de nuestra entrevista. Unos días más tarde, al visitar la oficina de un practicante del Nuevo Pensamiento, me llamó la atención un libro sobre su mesa titulado Las Conferencias de Edimburgo sobre la Ciencia Mental, de Thomas Troward. Me interesó ver que Troward era un juez de división retirado del Punjab, en la India. Compré el libro, pensando que lo leería por completo esa misma tarde. Muchos han intentado hacer lo mismo, solo para descubrir, como yo, que el libro debe ser estudiado para ser entendido, y cientos han decidido, como yo, prestarle toda su atención. Después de encontrar este libro, que era un tesoro, me fui al campo durante unos días, y mientras estaba allí estudié el volumen tan a fondo como pude. Me pareció extremadamente difícil, y decidí comprar otro libro de Troward,
con la esperanza de que su estudio no requiriera tanto esfuerzo. Al preguntar, me dijeron que un volumen posterior, Las Conferencias de Dor, era mucho más sencillo y el mejor de los 2 libros. Cuando lo conseguí, descubrí que también debía ser estudiado. Me llevó semanas y meses conseguir siquiera una vaga concepción del significado del primer capítulo de Dor, que se titula Entrar en el espíritu de ello. Quiero decir con esto que me llevó meses entrar en el espíritu de lo que estaba leyendo. Pero mientras tanto, un párrafo de la página 26 captó mi atención, por parecerme lo mejor que había leído nunca. Lo memoricé y me esforcé con toda mi alma por entrar en el espíritu de las palabras de Troward. El párrafo dice: mi mente es un centro de operación divina. La operación divina es siempre hacia la expansión, hacia la expresión plena. Esto significa la producción de algo que trascienda lo que ha sucedido o ha habido hasta ahora, algo completamente nuevo, no incluido en la experiencia pasada, aunque procediendo ella en una secuencia ordenada de crecimiento. Por lo tanto, puesto que lo divino no puede cambiar su naturaleza inherente, debe operar de la misma manera en mí. En consecuencia, en mi propio mundo especial, del cual soy el centro, se moverá para producir nuevas condiciones, siempre en ventaja sobre cualquier cosa que haya sucedido antes. No negaré que me costó memorizar este párrafo, pero en el esfuerzo hacia este fin, las palabras parecían llevar consigo un cierto estímulo. Cada repetición del párrafo me hacía más fácil entrar en su espíritu. Las palabras expresaban exactamente lo que yo buscaba. Mi único deseo era la paz mental. Me reconfortó creer que la operación divina en mí podría expandirse hasta alcanzar una expresión más completa y producir más y más satisfacción. De hecho, una paz mental y un grado de satisfacción mayor de lo que jamás había conocido. El párrafo me inspiró además un profundo interés por comprobar si la chispa de la vida en mí podía hacerme conocer algo completamente nuevo. No deseaba borrar mi experiencia pasada, pero eso era exactamente lo que Troward decía que no haría. La operación divina no excluiría mis experiencias pasadas, sino que procediendo de ellas traería algo nuevo que trascendería cualquier cosa que yo hubiera experimentado antes. La meditación de estas afirmaciones trajo consigo un cierto sentimiento de alegría. Qué cosa tan maravillosa sería si pudiera aceptar y creer sinceramente, más allá de toda duda, que esta única afirmación de Troward era cierta. Seguramente lo divino no podría cambiar su naturaleza inherente, y puesto que la vida divina está operando en mí, debo estar divinamente habitada, y lo divino en mí debe operar tal como opera en el plano universal. Esto significaba que todo mi mundo de circunstancias, amigos y condiciones se convertiría finalmente en un mundo de satisfacción y disfrute del que yo soy el centro. Todo esto sucedería tan pronto como fuera capaz de controlar mi mente y, por lo tanto, proporcionar un centro concreto alrededor del cual las energías divinas pudieran jugar. Seguramente valía la pena intentarlo. Si Troward había encontrado esta verdad, ¿por qué no yo? La idea me mantuvo en mi tarea. Más tarde decidí estudiar con el hombre que había realizado y dado al mundo tan grandiosa afirmación. Me había sacado de mi estado de abatimiento. La dificultad inmediata era la necesidad de aumentar mis finanzas. Capítulo 9. ¿Cómo atraje $20,000? En el laboratorio de experiencias en el que se iba a poner a prueba mi recién revelada relación con la operación divina, el primer problema fue de tipo económico. Mis ingresos eran los estipulados, suficientes para mis necesidades cotidianas, pero no parecía suficiente para permitirme ir cómodamente a Inglaterra, donde vivía Troward, y permanecer por un periodo indefinido para estudiar con tan gran maestro como debía ser. Así que, antes de preguntar si Troward aceptaba alumnos o si yo era elegible en caso de que lo hiciera, comencé a utilizar el párrafo que había memorizado. Diariamente, de hecho,
casi cada hora. Las palabras estaban en mi mente. Mi mente es un centro de operación divina, y la operación divina significa la expansión en algo mejor de lo que ha habido antes. De las conferencias de Edimburgo, había leído algo sobre la ley de atracción, y del capítulo de causas y condiciones había extraído una vaga idea de la visualización. Así que cada noche, antes de ir a dormir, me formaba una imagen mental de los deseados $20,000. Contaba $20,000 cada noche en mi dormitorio, y luego, con la idea de impresionar más enfáticamente mi mente con el hecho de que estos $20,000 estaban destinados para ir a Inglaterra y estudiar con Troward, escribía mi imagen. Me veía comprando mi boleto para el buque de vapor, caminando arriba y abajo de la cubierta del barco desde Nueva York a Londres, y finalmente me veía aceptada como alumna de Troward. Este proceso se repetía todas las mañanas y todas las noches, imprimiendo siempre más y más plenamente en mi mente la declaración memorizada de Troward. Mi mente es un centro de operaciones divinas. Me esforcé por mantener esta afirmación en el fondo de mi conciencia todo el tiempo, sin pensar en cómo podría obtenerse el dinero. Probablemente la razón por la que no pensé en las vías a través de las cuales el dinero podría llegar a mí fue porque no podía imaginarme de dónde vendrían los $20,000. Así que simplemente mantuve mi pensamiento firme y dejé que el poder de la atracción encontrara sus propios caminos y medios. Un día, mientras caminaba por la calle, haciendo ejercicios de respiración profunda, me llegó el pensamiento: mi mente es seguramente un centro de operación divina. Si Dios llena todo el espacio, entonces Dios debe estar también en mi mente. Si quiero este dinero para estudiar con Troward y poder conocer la verdad de la vida, entonces tanto el dinero como la verdad deben ser míos, aunque no pueda sentir ni ver las manifestaciones físicas de ninguno de los dos. Aún así, declaré, deben ser míos. Mientras estas reflexiones se desarrollaban en mi mente, pareció surgir de mi interior el pensamiento: yo soy toda la sustancia que existe. Entonces, desde otro canal de mi cerebro pareció llegar la respuesta: por supuesto, eso es. Todo debe tener su principio en la mente. El yo, la idea, debe ser la única y primaria sustancia que hay, y esto significa dinero, así como todo lo demás. Mi mente aceptó esta idea, e inmediatamente toda la tensión de mi mente y cuerpo se relajó. Me invadió una sensación de absoluta certeza de estar en contacto con todo el poder que la vida tiene para dar. Todo pensamiento sobre el dinero, el profesor o incluso mi propia personalidad se desvaneció en la gran ola de alegría que barrió todo mi ser. Seguí caminando con este sentimiento de alegría que aumentaba y se expandía constantemente, hasta que todo a mi alrededor parecía brillar con una luz resplandeciente. Cada persona con la que me cruzaba estaba iluminada como yo. Toda la conciencia de la personalidad había desaparecido, y en su lugar apareció esa gran y casi abrumadora sensación de alegría y satisfacción. Aquella noche, al realizar mi imagen de los $20,000, lo hice con un aspecto totalmente cambiado. En ocasiones anteriores, al formar mi imagen mental, había sentido que estaba despertando algo dentro de mí. Esta vez no hubo sensación de esfuerzo, simplemente conté los $20,000. Entonces, de la manera más inesperada, de una fuente de la que no tenía conciencia en ese momento, pareció abrirse una posible vía a través de la cual el dinero podría llegar a mí. Al principio me costó un gran esfuerzo no emocionarme. Parecía todo tan maravilloso, tan glorioso, estar en contacto con el suministro. Pero ¿no había advertido Troward a sus lectores que mantuvieran toda la excitación fuera de sus mentes en el primer arrebato de la realización de la unión con el suministro infinito y que trataran este hecho como un resultado perfectamente natural que se había alcanzado a través de nuestra demanda? Esto fue aún más difícil para mí que sostener el pensamiento de que toda la sustancia que hay soy yo. Yo, la idea, soy el principio de toda forma, visible o invisible.
Tan pronto como aparecía una circunstancia que indicaba la dirección por la que podrían venir los $20,000, no solo hacía un esfuerzo supremo para considerar la dirección indicada con calma como el primer brote de la semilla que había sembrado en el absoluto, sino que no dejaba piedras sin remover para seguir esa dirección cumpliendo mi parte. Al hacerlo, una circunstancia parecía llevar naturalmente a otra, hasta que, paso a paso, mis deseados $20,000 estaban asegurados. Mantener mi mente serena y libre de excitación fue lo que más me costó. Este primer fruto concreto de mi estudio de la ciencia mental, tanto como se expone en el libro de Troward, llegó gracias a un cuidadoso seguimiento de los métodos que él había esbozado. Sobre esto, por lo tanto, no puedo ofrecer al lector mejor regalo que citar el libro de Troward, Las Conferencias de Edimburgo, del que puede derivarse una idea completa de la línea de acción que yo estaba tratando de seguir. En el capítulo sobre causas y condiciones dice: para obtener buenos resultados, debemos comprender adecuadamente nuestra relación con el gran poder impersonal que estamos utilizando. Es inteligente, y nosotros somos inteligentes, y las dos inteligencias deben cooperar. No debemos esperar que esta ley actúe por sí sola, pues es a través de nosotros que puede materializarse, y por lo tanto, debemos utilizar nuestra inteligencia con el conocimiento de que está actuando como instrumento de una inteligencia mayor, y con este conocimiento a nuestra disposición, no debemos afanarnos con el resultado final. En la práctica, debemos primero formar la concepción ideal de nuestro objeto, con la intención definida de imprimirlo en la mente universal. Es este actuar el que saca el pensamiento de la región de las meras fantasías causales, y luego, afirmar que nuestro conocimiento de la ley es razón suficiente para una expectativa tranquila de un resultado correspondiente, y que por lo tanto, todas las condiciones necesarias vendrán a nosotros en el orden debido. Podemos entonces ocuparnos de los asuntos de nuestra vida diaria con la tranquila seguridad de que las condiciones iniciales ya están ahí o pronto se harán visibles. Si no las vemos de inmediato, contentémonos con saber que el prototipo espiritual ya existe y esperemos hasta que alguna circunstancia que apunte en la dirección deseada comience a mostrarse. Puede ser un indicio muy pequeño, pero lo que hay que tener en cuenta es la dirección y no la magnitud. Tan pronto como lo veamos, debemos considerarlo como el primer brote de la semilla sembrada en el absoluto, y hacer con calma y sin excitación lo que las circunstancias parezcan requerir. Y entonces, más adelante, veremos que esta acción conducirá a su vez a otra circunstancia en la misma dirección, hasta que nos encontremos conducidos paso a paso a la realización de nuestro objetivo. De este modo, la comprensión del gran principio de la ley de abastecimiento nos liberará, por medio de repetidas experiencias, cada vez más de la región del pensamiento ansioso y del trabajo penoso, y nos llevará a un nuevo mundo, en el que el empleo útil de todas nuestras facultades, ya sean mentales o físicas, no será más que un despliegue de nuestra individualidad sobre las líneas de su propia naturaleza, y por lo tanto, una fuente perpetua de salud y felicidad, un estímulo suficiente, sin duda, para el estudio cuidadoso de las leyes que rigen la relación entre el individuo y la mente universal. En mi opinión, tanto entonces como ahora, esta cita esboza el núcleo y el centro del método y la forma de aproximación necesarias para entrar en contacto con el suministro infinito, al menos, junto con la afirmación anteriormente citada. Mi mente es un centro de operación divina. Todo esto constituía el único medio aparente de atraer hacia mí los $20,000. Mi esfuerzo constante por entrar en el espíritu de estas afirmaciones y atraer hacia mí la suma necesaria duró unas 6 semanas, al cabo de las cuales tenía en mi banco los $20,000 requeridos. Esto podría convertirse en una larga historia, dando todos los detalles, pero los hechos ya narrados le darán una idea definitiva de la condición magnética de mi mente mientras los $20,000 encontraban su camino hacia mí. Capítulo 10.
cómo me convertía en la única alumna del más grande científico mental de la actualidad. Tan pronto como se me ocurrió la idea de estudiar con Troward, le pedí a una amiga que le escribiera por mí, sintiendo que tal vez mi amiga podría expresar mi deseo en términos mejores o más persuasivos de los que yo podría emplear. A todas las cartas escritas por esta amiga, no recibí una sola respuesta. Esto fue tan desalentador que habría abandonado por completo la idea de convertirme en alumna de Troward, si no fuera por la experiencia que tuve ese día en la calle, cuando todo mi mundo se iluminó y recordé la promesa: todas las cosas que deseéis, creed que ya las habéis recibido y las recibiréis. Con esta experiencia en mente, planifiqué mi viaje a Inglaterra, a pesar de que aparentemente mis cartas habían sido ignoradas. Sin embargo, volvimos a escribir y finalmente recibimos una respuesta, aunque sumamente negativa. Troward no aceptaba alumnos. No tenía tiempo para eso. A pesar de esta decisión definitiva, me negué a desanimarme por el recuerdo de mi experiencia el día en que me llegó la luz y el pensamiento: yo soy toda la sustancia que hay. Parecía que podía vivir esa experiencia a voluntad, y con ella llegaba siempre un torrente de valor y energía renovada. Partimos hacia Londres, y desde allí telegrafiamos a Troward, solicitando una entrevista. El telegrama fue contestado, y él fijó una fecha para vernos. En ese momento, Troward vivía en Ruamano, un lugar un poco apartado en la parte sur de Inglaterra, a unas 20 millas de una estación de tren. No pudimos encontrarlo en el mapa, y con gran dificultad la Cook's Touring Agency, en Londres, localizó el lugar por nosotros. Había muy pocas especulaciones en mi mente sobre lo que Troward me diría en esta entrevista. Siempre estaba la sensación de que la verdad era mía, también de que crecería y se expandiría en mi conciencia hasta que la paz y la satisfacción fueran manifestaciones tanto externas como internas de mi vida individual. Llegamos a la casa de Troward en medio de una terrible tormenta y fuimos recibidos cordialmente por el propio Troward, a quien, para mi sorpresa, encontré más como un francés que como un inglés. Más tarde supe que era descendiente de la raza hugonote, un hombre de mediana estatura, con una cabeza bastante grande, una gran nariz y unos ojos que bailaban de alegría. Después que nos presentaran a los demás miembros de la familia y nos dieran una taza de té caliente, nos invitaron a la sala de estar, donde Troward habló muy libremente de todo, excepto de mis estudios propuestos. Parecía imposible llevarle a ese tema. Justo antes de partir, sin embargo, le pregunté con bastante valentía: ¿no reconsideraría su decisión de tomar un alumno? Deseo tanto estudiar con usted. A lo que respondió con una actitud muy indiferente que no se sentía capaz de dedicar el tiempo que requeriría la instrucción personal, pero que estaría encantado de darme los nombres de 2 o 3 libros que consideraba que no solo serían interesantes, sino también instructivos para mí. Dijo que se sentía muy halagado y complacido de que yo hubiera venido desde los Estados Unidos para estudiar con él, y mientras caminábamos por el sendero desde su casa hasta nuestro automóvil, su actitud se volvió menos indiferente. Un sentimiento de simpatía pareció tocar su corazón, y se dirigió a mí con el comentario: «Podría escribirme, si le apetece, después de que llegue a París, y tal vez, si tengo tiempo en otoño, podríamos organizar algo, aunque no parece posible ahora». No perdí tiempo en seguir su amable invitación de escribirle. Todas mis cartas fueron contestadas con prontitud y cortesía, pero nunca hubo una palabra de aliento en cuanto a mis estudios propuestos. Finalmente, unos 2 meses después, llegó una carta con la siguiente pregunta: ¿cuál cree usted que es el significado de este versículo del capítulo 21 de Apocalipsis? Y la ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. Instintivamente sabía que mi oportunidad de estudiar con Troward dependía de que diera la respuesta correcta a esa pregunta. La definición del verso parecía estar totalmente fuera de mi alcance. Naturalmente, me vinieron a la mente respuestas,
pero supe intuitivamente que ninguna era correcta. Empecé a bombardear a mis amigos y conocidos eruditos con la misma pregunta. Abogados, médicos, sacerdotes, monjas y clérigos de todo el mundo recibieron cartas mías con esta pregunta. Más tarde, comenzaron a llegarme respuestas, pero la intuición me decía que ninguna era correcta. Todo el tiempo me esforzaba por encontrar la respuesta por mí misma, pero ninguna parecía llegar. Memoricé el verso para poder meditarlo. Empecé a buscar en París los libros que Troward me había recomendado, y después de 2 o 3 días de búsqueda, cruzamos el río Sena hasta la isla de Cité, para entrar en algunas de las viejas librerías que se encontraban allí. Estaban agotados, y esos eran los mejores lugares para encontrarlos. Finalmente dimos con una pequeña tienda que tenía los libros allí. Eran los últimos ejemplares que tenía el hombre, por lo que el precio era elevado. Mientras discutía con el dependiente, mi vista se posó en la obra de un astrólogo, que cogí riendo y pregunté, ¿cree usted que el profesor podría leer mi horóscopo? El dependiente se mostró atónito ante la sugerencia y respondió, pues no, señora. Se trata de uno de los más grandes astrólogos de Francia. No lee horóscopos. A pesar de esta respuesta, se formó un impulso persistente dentro de mí para ir a ver a ese hombre. La amiga que me había acompañado en la búsqueda de los libros me reprendió y trató por todos los medios de disuadirme de ir a ver al famoso astrólogo. Pero yo insistí y ella me acompañó. Cuando llegamos a su despacho, me pareció algo vergonzoso pedirle que me leyera el horóscopo. Sin embargo, no había más remedio que formular la pregunta. De mala gana, el profesor nos invitó a pasar a su estudio lleno de papeles y de mala gana, y también con impaciencia, nos pidió que nos sentáramos. Con mucha cortesía y frialdad, me dijo que no leía horóscopos. Todo su comportamiento decía, más claramente de lo que las palabras podrían hacerlo, que deseaba que nos fuéramos. Mi amiga se puso de pie. Yo no sabía qué hacer a continuación, porque sentía que no estaba preparada para irme. La intuición me decía que había algo que ganar allí. No podía definir qué era, así que me detuve un momento para disgusto de mi amiga, cuando uno de los enormes gatos persas del profesor saltó a mi regazo. «¡Baja, Jack!», gritó el profesor. «¿Qué significa esto?», pareció preguntar. Luego, con un interés mayor del que había mostrado hasta entonces por mí, el profesor dijo con una sonrisa, «Nunca antes había visto a ese gato ir con un extraño. Madame, mi gato aboga por usted. Yo también siento ahora interés por su horóscopo, y si me da los datos, me dará placer escribirlo para usted». Un gran sentimiento de felicidad me inundó cuando declaró eso. Concluyó diciendo, «No me parece que a usted le interese realmente su horóscopo». La verdad de esta afirmación me chocó, porque no me importaba el horóscopo, y no podía dar ninguna razón por la que le dejaba hacerlo. Sin embargo, me dijo, «¿Puedo llamar por sus datos el próximo domingo por la tarde?». El domingo por la tarde, a la hora señalada, llegó el profesor, y mientras le entregaba el papelito con todos los datos de mi nacimiento, etc., se me ocurrió la idea de pedirle al profesor la respuesta a la pregunta sobre el versículo 16 del capítulo 21 de Apocalipsis. La idea se llevó a cabo al instante, y me encontré preguntando a este hombre qué creía que significaba este versículo. Sin detenerse a pensar en ello, respondió inmediatamente. Significa... La ciudad significa la verdad, y la verdad no es invertible. Cada lado desde el que se acerca a ella es exactamente el mismo. Intuitiva e indudablemente reconocí esta respuesta como la verdadera, y mi alegría no tuvo límites, porque me sentí segura de que con esta respuesta correcta en mi poder, Troward me aceptaría como su alumna en otoño. Cuando el gran astrólogo se marchaba, le expliqué mi deseo de estudiar con Troward. Se interesó mucho y me hizo muchas preguntas sobre Troward. Y cuando le pregunté si podía enviarme su factura, me contestó sonriendo, «Hágame usted saber si el gran Troward la acepta como alumna». Y me dio las buenas tardes. Me apresuré a ir a mi habitación para enviar un telegrama a Troward
dando mi respuesta a la pregunta sobre el versículo 16 del capítulo 21 de Apocalipsis. Recibí una respuesta inmediata de Troward que decía: «Su respuesta es correcta. Estoy comenzando un curso de conferencias sobre la Gran Pirámide en Londres. Si desea asistir a ellas, estaré encantado de recibirla. Y después, si todavía desea estudiar conmigo, creo que es algo que se puede arreglar». Al recibir esta respuesta, se hicieron inmediatamente los preparativos para salir de París hacia Londres. Asistí a todas las conferencias, recibiendo mucha instrucción de ellas, después de lo cual se hicieron los arreglos para que estudiara con Troward. 2 días antes de partir a Cornwalls, recibí la siguiente carta de Troward, en la que se indicaba claramente la línea de estudio que me impartía. 31 Stanwix Road, W. Kensington, Inglaterra, 8 de noviembre de 1912. Querida señora Verent, creo que es mejor que le escriba unas líneas con respecto a los estudios que se propone realizar conmigo, ya que lamentaría que se equivocara y sufriera alguna decepción. He estudiado el tema durante varios años y tengo un conocimiento general de las características principales de la mayoría de los sistemas que, desgraciadamente, ocupan la atención de muchos círculos en la actualidad, como la teosofía, el tarot, la cábala y otros similares, y no dudo en decir que, a mi juicio, todas las clases y descripciones de los llamados estudios ocultos se oponen directamente a la verdad real que da la vida, y por lo tanto, no debe esperar ninguna enseñanza en tales líneas. En estos días se habla mucho de la iniciación, pero créame, cuanto más trate de convertirse en un supuesto iniciado, más se alejará de la vida. Hablo después de muchos años de cuidadoso estudio y consideración, cuando digo que la Biblia y la revelación de Cristo es lo único que realmente vale la pena estudiar. Y ese es un tema lo suficientemente amplio, que llega a abarcar nuestra vida exterior y las preocupaciones cotidianas, así como los resortes internos y todo lo que en términos generales podemos concebir de la vida, e incluso lo que sigue al despojarnos del cuerpo al morir. Ha expresado un grado muy grande de confianza en mis enseñanzas, y si su confianza es tal que desea, como dice, ponerse enteramente bajo mi guía, solo puedo aceptarlo como una responsabilidad muy seria, y tendría que pedirle que demuestre esa confianza negándose a mirar los llamados misterios que yo le prohibiría mirar. Hablo por experiencia, pero el resultado será que gran parte de mis enseñanzas parecerán muy sencillas, quizá hasta cierto punto dogmáticas, y dirá que ya había oído mucho de ellas. La fe en Dios, la oración y el culto, el acercamiento al Padre por medio de Cristo. Todo esto es en cierto sentido familiar para usted, y todo lo que puedo esperar es tal vez arrojar un poco más de luz sobre estos temas, para que lleguen a ser para usted no solo palabras tradicionales, sino hechos vivos presentes. He sido tan explícito porque no quiero que se desilusione, y también debo decir que nuestro llamado curso de estudio consistirá solo en conversaciones amistosas en los momentos en que podamos, ya sea que usted venga a nuestra casa o yo a la suya, según sea más conveniente en ese momento. Además, le prestaré algunos libros que le serán útiles, pero son muy pocos y en ningún sentido ocultos. Ahora bien, si todo esto concuerda con sus ideas, estoy seguro de que nos alegraremos mucho de verla en Romano, y comprobará que los residentes, aunque muy pocos, son muy amables y el barrio muy bonito. Pero, por otra parte, si siente que quiere alguna otra fuente de aprendizaje, no teme en decirlo, solo que nunca encontrará ningún sustituto para Cristo. Confío en que no le moleste que le escriba de esta manera, pero no quiero que venga a Cornwalls y luego se decepcione. Con mis más cordiales saludos, atentamente, T. Troward. Esta copia de la carta de Troward, en mi opinión, es lo mejor que puedo darle a usted. Capítulo 11.
cómo poner en acción el poder de su palabra. En cada una de sus palabras está el germen de poder que se expande y se proyecta en la dirección que su palabra indica, y finalmente se desarrolla en la expresión física. Por ejemplo, usted desea establecer la alegría en su conciencia. Simplemente repita la palabra alegría en secreto, persistente y enfáticamente. El germen de la alegría comienza a expandirse y a proyectarse hasta que todo su ser se llena de alegría. Esto no es una mera fantasía, sino una verdad. Una vez que experimente este poder, probará diariamente que estos hechos no han sido fabricados para encajar en una teoría, sino que la teoría ha sido construida por la cuidadosa observación de los hechos. Todo el mundo sabe que la alegría viene del interior. Alguien puede darle motivos de alegría, pero nadie puede alegrarse por usted. La alegría es un estado de conciencia, y la conciencia, Troward dice, es puramente mental. Las facultades mentales trabajan siempre bajo algo que las estimula, y ese estímulo puede venir o bien del exterior, a través de los sentidos externos, o bien del interior, por la conciencia de algo no perceptible en el plano físico. El reconocimiento de esta fuente interior de estímulo le permite traer a su conciencia cualquier estado que desee. Una vez que aquello que anhela le parece claramente alcanzable, ya es suyo. Este método de repetir la palabra hace que la palabra en todo su significado ilimitado sea suya, porque las palabras son la encarnación de los pensamientos, y el pensamiento es creativo, ni bueno ni malo, simplemente creativo. Esta es la razón por la que la fe construye y el miedo destruye. Crea solamente y todo le será posible. Es la fe la que le da el dominio sobre toda circunstancia o condición adversa. Es su palabra de fe lo que lo libera, no la fe en alguna cosa o acto específico, sino la fe en su mejor yo en todos los sentidos. Es debido a este poder creativo siempre presente en el corazón de la palabra que hace de su salud, su tranquilidad y su condición financiera una reproducción de su pensamiento más habitual. Trate de creer y comprender esto, y se encontrará dueño de toda circunstancia o condición adversa, un príncipe del poder. Capítulo 12. Cómo aumentar su fe. Pero usted se pregunta, ¿cómo puedo hablar de fe cuando poseo tan poca de esta o ninguna? Todo ser vivo tiene fe en algo o en alguien. Es la calidad de la energía creativa en el pensamiento positivo de la fe lo que le da vitalidad, no la forma que toma. Incluso el miedo intenso está vivo con la fe. Le teme a la viruela porque cree que es posible que la contraiga. Teme a la pobreza y a la soledad porque cree que son posibles para usted. Es su tendencia habitual de pensamiento la que reaparece en su mente, su cuerpo y sus asuntos, no el pensamiento ocasional sobre alguna línea o deseo específico. Es la fe que comprende que toda creación tuvo su nacimiento en el vientre del pensamiento, palabras que dan dominio sobre todas las cosas, su yo inferior incluido, y este sentimiento de fe se incrementa e intensifica al observar lo que hace. ¿Recuerda aquel día en el que era necesario que mostrara una mejor cara a los demás para así motivarlos y pudo lograrlo? ¿O cuando contra todo pronóstico tenía que conseguir algo en específico y al poner todo su ser en ello lo consiguió? Reviva estos recuerdos una y otra vez, mentalmente, hasta que se sienta en contacto con ese yo que sabe cuál es el camino que usted debe recorrer para conseguir todo lo que necesita. Capítulo 13. La recompensa de una mayor fe. Debido a que ha ampliado su fe en las leyes del universo que no conocen el fracaso, su fe en lo mejor de sí mismo, el principio de la vida en usted, lo ha llevado a la realización consciente de que no es una víctima del universo, sino una parte de él. En consecuencia, hay algo dentro de usted que es capaz de hacer contacto consciente con el principio universal de la ley y el poder,
y le permite utilizar todas las leyes particulares de la naturaleza, ya sean visibles o invisibles, para que sirvan a su demanda o deseo particular, y así se encuentre a usted mismo como maestro, no como esclavo de ninguna situación. Lo que piense, la persona que siente ser, es una reproducción en miniatura de Dios o del Espíritu Universal. Todas sus palabras y pensamientos pertenecieron a Dios antes de ser suyos. Las palabras que utiliza son los instrumentos, los canales, a través de los cuales la energía creativa toma forma. Naturalmente, esta energía creadora sensible solo puede reproducirse de acuerdo con el instrumento a través del cual pasa. Todas las decepciones y los fracasos son el resultado de esforzarse por pensar una cosa y producir otra. Esto es tan imposible como lo sería que un ventilador eléctrico sirviera para iluminar, o que el agua fluyera por una tubería torcida en línea recta. El agua debe tomar la forma de la tubería por la que fluye. Más aún, esta sustancia sensible, invisible y fluida debe reproducir exteriormente la forma de la palabra y pensamiento por la que pasa. Esta es la ley de su naturaleza. Por lo tanto, como diría James Allen, como un hombre piensa, así es su vida. Entonces, cuando su pensamiento o palabras estén en correspondencia con el eterno movimiento constructivo y de avance de la ley universal, solo entonces su mente será el espejo en el que el infinito poder e inteligencia del universo se verá reflejado, y su vida armonizará por completo. Capítulo 14. ¿Cómo hacer que las leyes naturales respondan a sus deseos? Hay que tener en cuenta que existe en el universo una inteligencia y un poder creativo infinitamente sensible y receptivo. La capacidad de respuesta de su naturaleza es doble. Es creativa y sensible a la sugestión. Una vez que el entendimiento humano capta este hecho tan importante, se da cuenta de la simplicidad de la ley de la vida. Todo lo que necesita es entender que su mente es un centro de operación divina y, en consecuencia, está a la espera de instrucciones. La ley de la vida responderá a sus llamados y encontrará las indicaciones necesarias para que sus deseos se materialicen, no solo a través de sus semejantes, sino también a través de las flores, la hierba, los árboles y las rocas, si actúa sobre ellos con confianza en este plano físico. La naturaleza no tendrá más remedio que obedecerle. La fe sin obras está muerta, pero la fe con obras lo hace absolutamente libre. Capítulo 15. Fe con obras. ¿Qué es lo que ha logrado? Se dice de Tyson, el gran millonario australiano, que la sugerencia de hacer que la tierra desértica de Australia florezca como la rosa le llegó de una modesta y pequeña violeta australiana mientras trabajaba como jardinero con un salario de aproximadamente 3 chelines al día. Solía encontrar estas simpáticas violetas que crecían en ciertos lugares del bosque, y algo en la flor tocaba la mente de Tyson, y se sentaba en el lado de su litera por la noche, y se preguntaba cómo las flores y la vida vegetal podrían tener una oportunidad de expresarse en la tierra desértica de Australia. Sin duda, se daba cuenta de que le llevaría mucho tiempo ahorrar el dinero suficiente para poner acequias en las tierras desérticas, pero su pensamiento y sentimiento estaban seguros de que se podía lograr, y si se podía hacer, él sería quien lo haría. Si había un poder dentro de sí mismo que era capaz de captar la idea, entonces debía de haber un poder de respuesta dentro de la propia idea que pudiera llevarla a una manifestación física práctica. Decididamente, dejó de lado todas las preguntas sobre las formas y los medios específicos que se emplearían para llevar su deseo a la manifestación física, y simplemente mantuvo su pensamiento centrado en la idea de hacer bayas y ver flores y hierba donde no existían. Dado que la capacidad de respuesta del poder creativo reproductivo no se limita a ninguna condición local de la mente, su meditación habitual y su imagen mental dejaron a sus ideas libres para vagar en una infinidad,
y atraer a sí mismas otras ideas de naturaleza afín. Por lo tanto, no fue necesario que Tyson ahorrara sus 3 chelines diarios para obtener el dinero que su proyecto demandaba, pues sus ideas encontraron otras ideas en el mundo financiero que sintonizaban en simpatía con ellas, y las puertas de las finanzas se abrieron rápidamente. Todas las instituciones benéficas se mantienen sobre el principio de la capacidad de respuesta de la vida. Si esto no fuera cierto, nadie se preocuparía de dar simplemente porque otro necesita. La ley de la oferta y demanda, de causa y efecto, nunca pueden romperse. Las ideas atraen hacia sí ideas afines. A veces vienen de una flor, de un libro o de lo invisible. Está sentado o caminando, atento a una idea no del todo completa en cuanto a las formas y medios de realización. Y he aquí que surge otra idea, de la que nadie comprende su origen, y como si fuera poco, ésta atrae a otra, y así sucesivamente hasta que sus deseos se han concretado. Puede que sienta la necesidad de una mejora en sus finanzas, y se pregunte cómo va a lograrlo, cuando de repente, a partir de la idea prima, todo comienza a encaminarse. Simplemente se aferra a la declaración o afirmación de que lo mejor y todo lo que hay es suyo, ya que usted es capaz de capturar ideas del infinito a través del instrumento de su intuición. Deja que su mente descanse sobre ese pensamiento, sabiendo muy bien que éste encontrará por sí solo el camino a la materialización. Su rechazo a la duda y la ansiedad permite que las ideas tranquilizadoras se establezcan y atraigan a sí mismas ideas de puedo y quiero, que gradualmente se convierten en la forma física del deseo en la mente. En el uso consciente del poder universal para reproducir sus deseos en forma física, 3 hechos deben ser tenidos en cuenta. Primero, todo el espacio está lleno de un poder creador. Segundo, este poder creador es susceptible a la sugestión. Tercero, solo puede funcionar por métodos deductivos. Como nos dice Troward, este último es un punto sumamente importante, pues implica que la acción del poder creador siempre presente no está limitado en modo alguno por los precedentes. Actúa según la esencia del espíritu del principio. En otras palabras, este poder universal toma su dirección creadora de la palabra que se le da. Una vez que el hombre se da cuenta de esta gran verdad, se convierte en la más importante de todas sus consideraciones. Es la ley invariable de este principio vital creativo, que como un hombre piensa en su corazón, así es él. Si se da cuenta de la verdad de que el único poder creador puede ser para usted solo lo que usted siente y piense que es, estará dispuesto y será capaz de satisfacer sus demandas. Troward dice, si cree que su pensamiento es poderoso, entonces su pensamiento es poderoso. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Es la ley de la vida, y el poder creador no puede cambiar esta ley más de lo que un espejo ordinario puede reflejar una imagen diferente del objeto que tiene ante él. Como piensa usted, así es, no significa como le dice a la gente que piensa o como le gustaría que el mundo crea que usted piensa. Significa sus pensamientos más íntimos. Es el lugar que nadie más que usted conoce. Nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y nadie puede conocer al Hijo sino el Padre. Solo el Espíritu Creador reproductor de la vida sabe lo que usted piensa, hasta que sus pensamientos se convierten en hechos físicos y se manifiestan en su cuerpo, su cerebro o sus asuntos. Solo entonces, todos aquellos con los que usted entra en contacto pueden saberlo, porque el Padre, la energía creadora e inteligente que oye en secreto, escucha sus pensamientos más íntimos y lo recompensa abiertamente, materializándolos. Como un hombre piensa, así es su vida. No lo olvide. Capítulo 16. Sugerencias sobre cómo rezar o pedir, creyendo que ya ha recibido. Pensamiento científico, pensamiento positivo. Sugerencias de aplicación práctica.
Intente mediante un pensamiento cuidadoso, positivo y entusiasta, aunque no extenuante, darse cuenta de que la sustancia indescriptible e invisible de la vida llena todo el espacio, que su naturaleza es una sustancia inteligente, plástica y subjetiva. A las 5 de la mañana es el mejor momento para realizar este tipo de meditación. Si se retira temprano todas las noches durante un mes, antes de quedarse dormido, e imprime firmemente en su mente subjetiva la afirmación: mi Padre es el gobernante de todo el mundo y está expresando su poder de dirección a través de mí, encontrará que la sustancia de la vida toma forma en los moldes de sus pensamientos. No acepte la sugerencia anterior simplemente porque se la han dado. Piénselo cuidadosamente hasta que la comprenda, y así se impregne en el subconsciente. Levántese todas las mañanas, como se sugirió antes, a las 5. Siéntese en una habitación tranquila, en una silla de respaldo recto, y piense en la afirmación de la noche anterior, y se dará cuenta de que su mente es realmente un centro a través del cual toda la energía y el poder creativo están tomando forma. Oración científica. Al rezar por un cambio en la condición física, mental o financiera de usted o de otra persona, tenga en cuenta que la necesidad fundamental para la respuesta a la oración es la comprensión de la declaración científica. Pedid creyendo que ya habéis recibido y recibiréis. Esto no es tan difícil como parece. Tan solo debe recordar que todo tiene su origen en el pensamiento, y aquello que busca en el exterior ya lo posee. Elementos a recordar sobre la oración para uno mismo o para otro. Recuerde que lo que llama tratamiento u oración no es, en ningún sentido, hipnotismo. Nunca debe tratar de apoderarse de la mente de otra persona. No debe engañarse con falsas afirmaciones, pues está desperdiciando su tiempo si cree que con este actuar materializará incoherencias. Recuerde que el poder del pensamiento funciona según principios absolutamente científicos. Estos principios se expresan en el lenguaje de la declaración: como un hombre piensa, así es su vida. Esta afirmación contiene un mundo de sabiduría, pero se requiere el reconocimiento firme del hombre y la aplicación cuidadosa de la propia afirmación para llevarla al uso práctico. Todo esto está relacionado con la ley: lo que siembras, cosechas. Tenga presente que su libertad para elegir lo que va a pensar, aquello que su pensamiento va a afirmar y reclamar, constituye el regalo de Dios para usted. La causa primera ha dotado a cada hombre con el poder y la capacidad de traer a su entorno personal lo que elija. Causa y efecto en referencia a la obtención. Si siembra una bellota, obtendrá un roble. Si siembra un grano de maíz, cosechará un tallo y muchos granos de maíz. Siempre obtiene la manifestación de aquello que consciente o inconscientemente afirma y reclama, lo que habitualmente declara y espera, o en otras palabras, lo que siembra. Por lo tanto, siembre las semillas de yo soy, yo debo, yo puedo. La manifestación de esta verdad, aunque sea en un grado pequeño, le da la comprensión indiscutible de que el dominio es su derecho. Usted es un heredero de la primera causa, dotado de todo el poder que Él tiene. Dios le ha dado todo. Todo es suyo, y sabe que todo lo que tiene que hacer es extender su mano mental y tomarlo. Esta fórmula puede servir como patrón para dar forma a su propia oración o afirmación hacia Dios en beneficio de otro o de usted mismo. En todo momento busque ese camino que es la verdad y es la vida. Afirme este hecho, creyendo que como está pensando esto, ya es suyo. Habiendo elevado su sentimiento a la idea central de esta meditación, examine su propia conciencia para ver si hay algo que no se parezca a Dios. Si hay algún sentimiento de miedo, preocupación, malicia, envidia, odio o celos, vuelva en su meditación a limpiar su pensamiento a través de la afirmación de que el amor y la pureza de Dios llenan todo el espacio
incluyendo su corazón y su alma. Reconcilie su pensamiento con el amor de Dios, recordando siempre que está hecho a imagen y semejanza del amor. Mantenga este pensamiento limpiador en su mente hasta que sienta que ha liberado su conciencia completamente de todos los pensamientos y sentimientos que no sean amor y unidad con toda la humanidad. Debe recordar que usted está hecho a imagen y semejanza de Dios y que su deseo ya ha sido cumplido en el pensamiento. Cierre de la oración. La oración como método de pensamiento es el uso deliberado de la ley que le da a usted el poder de dominio sobre todo lo que tiende de alguna manera a obstaculizar su perfecta libertad. Se le ha dado la vida para que la disfrute plenamente. El reconocimiento firme de esta verdad hace que usted se reconozca como príncipe de poder. Reconozca, acepte y use este poder como hijo de un rey, y por lo tanto, el dominio es su derecho de nacimiento. Entonces, cuando sienta que la luz de esta gran verdad inunda su conciencia, abra las compuertas de su alma en sincera alabanza de que tiene el entendimiento que el Creador y su creación son uno. Cierre su pensamiento en la feliz seguridad de que la oración que se cumple no es una súplica, sino una constante afirmación habitual de que el Creador de todo está operando específicamente a través de usted. Por lo tanto, el trabajo debe ser perfectamente realizado. Su mente es un centro de operación divina. Consejos para la aplicación y la práctica. Por cada 5 minutos dedicados a la lectura y estudio de las teorías de la ciencia mental, dedique 15 minutos al uso y aplicación de los conocimientos adquiridos. 1. Dedique 1 minuto de cada 24 horas a pensar concienzudamente en las especificaciones que deben observarse para que sus oraciones sean contestadas. 2. Practique el reconocimiento constante de la posesión de pensamientos deseables durante 2 periodos de 15 minutos cada uno, cada día. No solo cronometre cada periodo para ver cuánto tiempo puede mantener una determinada concepción ante su visión mental, sino también lleve un registro escrito de la vivacidad con la que experimenta su imagen mental. Recuerde que sus sentidos mentales son tan variados y entrenables como los físicos. 3. Dedique 5 minutos cada día, entre las 12 y la 1, a la búsqueda mental de nuevas fuentes de riqueza. Capítulo 17. Cosas para recordar. Recuerde que el mayor científico mental que el mundo ha conocido, Jesucristo, el hombre, dijo que todo es posible para usted. También que las cosas que yo hago las podéis hacer vosotros. ¿Es esto cierto? Jesús no afirmó ser más divino que usted. Declaró a toda la raza humana hijos de Dios. Por nacimiento, él no era una excepción a esta regla. El poder que poseía fue desarrollado a través de su esfuerzo personal. Dijo que usted podría hacer lo mismo si creía en usted mismo. Una gran idea no tiene valor si no va acompañada de una acción física. Dios da la idea, el hombre la realiza en el plano físico. Todo lo que realmente vale la pena es la satisfacción. Solo el autocontrol puede producirlo. El alma y el cuerpo son uno. El contentamiento de la mente es el contentamiento del alma, y el contentamiento del alma significa el contentamiento del cuerpo. Si desea salud, cuide sus pensamientos, no solo los de su ser físico, sino sus pensamientos sobre todo y todos. Con su voluntad, manténgalos en línea con su deseo, y actúe exteriormente de acuerdo con sus pensamientos, y pronto se dará cuenta de que todo el poder, tanto sobre los pensamientos como sobre las condiciones, le ha sido dado. Crea en Dios. Crea en usted mismo como el instrumento físico a través del cual Dios opera. El dominio absoluto es suyo cuando tenga suficiente autodominio para conquistar la tendencia negativa de los pensamientos y las acciones. Pregúntese diariamente, ¿cuál es el propósito del poder que me puso aquí?
¿Cómo puedo trabajar con el propósito de vida y libertad en mí? Una vez resueltas estas cuestiones, esfuércese cada hora en cumplirlas. Usted es una ley para usted mismo. Si tiene tendencia a excederse en algo, a comer, a beber o a culpar a las circunstancias de sus desgracias, venza esa tendencia con la convicción interior de que usted tiene el control de todo. Coma menos, beba menos, culpe menos a las circunstancias, y todo aquello que le causaba pena se tornará en alegría. Recuerde siempre que todo es suyo y que puede usarlo como se le antoje. Si quiere, puede. Si quiere, hace. Dios Padre lo bendice con todo lo que tiene para dar. Haga un buen uso de ello. Esto ha sido Tu Poder Invisible, audiolibro completo en español, escrito por Genevieve Beren, narrado por D'Angelo Medina, de Auviblio. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.